¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Le hago saber delante de Dios que para mí es un privilegio que el Señor Todopoderoso, nuestro Padre, me esté permitiendo en su misericordia y en su paciencia un bendito día más de esta riqueza de poder ser un instrumento de su bendita palabra y de su bendito amor. Doy gracias a Dios porque me ha permitido ser un sirviente suyo y venir a dar testimonio de su grandeza, de su sabiduría, de sus maravillas. Bendito hermano, y me pongo a sus pies como sirviente para exaltarlo a usted con el amor de Dios, con rogativas, con súplicas, con la bendita palabra, para que haya un fruto digno de arrepentimiento y se cumpla lo que hay en el corazón de Dios, de que usted como hijo no se pierda y pueda estar en la vida eterna algún día en las promesas divinas con Dios. Para ello es el amor de Dios, para ello es su sabiduría, sobre todo en estos últimos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, proféticos de apostasía, de maldad. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús, habiéndole pedido también con todo mi corazón para que Dios bendiga a cada suscriptor, a cada seguidor, a los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, para los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted para continuar con la enseñanza número 105 del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 3. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 3. Y ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, sobre el tema de Judas, sobre el tema de Satanás que entró en él. Recordemos que la bendita palabra nos da testimonio que en todo momento Cristo Jesús vino a profetizar que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y que nadie le quitaba la vida a él, que él la ponía y la ofrendaba, pero que todo lo que permitió Dios, bendito hermano, para que se diese lugar a esta ofrenda, porque digo, Jesús no fue y dijo, mátenme, agárrenme y mátenme, él no dijo eso, sino que todo lo que Dios permitió, todo, y analicemos algo. Yo quiero que mediten algo para darle gloria a Dios y para ver su grandeza. Al final de cuentas, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos que han tenido la oportunidad de ser llamados y han tenido la oportunidad de este pacto y lo rechazaron, se vuelven instrumentos también de Dios, pero para mal, sin que lo sepan. ¿Por qué? Los fariseos y todos estos como Judas que pecaron, no supieron que fueron predestinados por Dios para que los ocupara y se llevara a cabo profecías que vienen desde el Antiguo Testamento, que era necesario que Cristo Jesús muriese, y lo dejó así y lo diseñó así para enseñar el fruto que hay a los que desechamos la piedra de los edificadores, a los que desechamos el pacto por nuestros hechos y nos podemos convertir, y hoy igual, bendito hermano, porque ayer Dios me permitía hablar de Judas Iscariotes, el por qué Dios lo permitió,
para darnos cuenta que todos aquellos que hemos sido llamados y transgredimos el pacto, se nos pone un velo, nos entra el Dios Mamón, nos entra la avaricia para enriquecernos, para cambiar la gloria de Dios, la cruz y este camino por lo pasajero y el fruto que hay para todos aquellos que rechazan la rectitud y el evangelio del camino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, esa es la enseñanza. Y que también tenía que ser aprendido Cristo Jesús, aunque Él se puso con ofrenda, porque desde antes que bajara, sabía Cristo Jesús que venía a enseñarnos y a derramar su sangre para quitar el pecado del mundo y para traernos el pacto nuevo, el pacto espiritual, el pacto perfecto. O sea, eso lo sabía. Pero sí es muy importante cómo lo permitió Dios para que las profecías se cumplieran. Y como le vuelvo a repetir, ayer le decía, a Judas no le entró un demonio, ni un principado, le entró Satanás, el diablo. Así de igual manera, algún representante que haya tenido el privilegio de seguir a Cristo y después cambió la gloria de Cristo, porque yo le daba el ejemplo el día de hoy de dos tipos de siervos que se jacten de ser apóstoles o pastores y que son falsos. Son aquellos que nunca salieron del mundo, que nunca tomaron su cruz, que nunca siguieron a Cristo, puestos por los hombres y nunca puestos por Dios. Y aquellos que llegaron a tener una estatura, que llegaron a la sabiduría, como Marcos Witt, como Adrián Romero, como Armando Alducin y algunos otros que llegaron a una estatura, que tuvieron un crecimiento, como David Damon, pero que tuvieron el fruto de la avaricia, de la codicia, de la carne y cambiaron la gloria de Dios. Y estos son los que tienen principados o muchas veces el mismo diablo. ¿Para qué? ¿Cuál es la obra del diablo? La obra del diablo es entregar a Cristo, es matar a Cristo. Ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, lo que hoy es entregar a Cristo o entre paréntesis, matar a Cristo. Cristo vive, nadie lo puede matar, es inmortal. Pero nosotros, acuérdense que la palabra muerte significa separación o lejos. Bíblicamente eso significa muerte. Ahora, yo sé que si peco, el pecado paga un salario de la muerte. Y yo voluntariamente estoy diciendo a Cristo, aléjate de mi vida cuando yo peco. Le digo al Espíritu Santo que habita dentro de mí cuando yo peco, algo que me es prohibido y yo lo hago voluntariamente después del conocimiento, estoy diciendo a Dios, vete de mi vida, salte de mi cuerpo. Y yo estoy apartando, alejando. Entonces, ahí está matar, alejar a Cristo Jesús. Y estos fariseos y querían echarle mano. Y Judas fue un instrumento para entregarlo. Esa es la obra de Satanás el día de hoy también, bendito hermano y bendita hermana. Porque recuerde todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo, cuántas veces querían aprenderlo, cuántas veces querían ya desaparecerlo, pero todavía no había llegado su hora. Entonces, ahí está. De igual manera, le explico y profundizo el día de hoy como una sombra de lo que iba a venir, lo que hoy significa esto. Si este su siervo, Dios me permitiera ir a una congregación pecadora, a una congregación disfrazada de luz, y entrara con el evangelio verdadero de Cristo, me echan. Y no me echan a mí, porque yo voy con Cristo, voy con Dios. Así, cuando Cristo Jesús vino, era Dios que trataba de reconciliarlos consigo mismo, y cuando les decía a estos ladrones que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, que hicieran frutos dignos, dice la palabra, que ellos se quisieron quedar con la heredad y dijeron, matemos a hijos y quedémonos con la heredad. Pues ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, esto
el camino de la fe, las riquezas que Dios nos ha traído, muchos han comerciado con ella y muchos han cambiado el poder, la fama y las riquezas temporales por la cruz y por el camino, y han hecho de esto idolatría y han engañado a la gente. Ahora, ¿de quién es la obra? Del diablo. Nosotros, como Judas, nada más somos instrumentos. Eso grábeselo, es muy importante. Pero, ¿por qué va a haber entonces un juicio contra mí? Si fue el diablo o fueron los demonios que me utilizaron para ir en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque el bendito evangelio, me rescató de la esclavitud, me rescató de ser un instrumento del diablo, me rescató de la muerte y paró al diablo y le dijo, con este no te metas porque es mi hijo. Me dio vida, pero me dijo Dios, te he dado libre albedrío y te he dado este pacto que es de fe. Y la fe es tener la plena certeza y la seguridad de lo que se espera y no se ve. Y así me dijo Dios, si tú pecas, si tú practicas el pecado, si no guardas mis mandamientos, voy a salir de ti y voy a entregarte nuevamente al enemigo para que entre en ti y seas un enemigo mío. ¿Quiere una enseñanza sobre eso, bendito hermano? Si no la conoce, con mucho gusto, se la doy. Y mire, así de ancha. ¿Sí? Entonces, nosotros somos instrumentos. Ahora, si en el momento en que yo practico el pecado y digo, ay, Dios es amor y no hay problema y Dios ya me perdonó y la salvación no se pierde y permito al enemigo que me engañe y me rasque el oído, por incrédulo a la cruz, por incrédulo a este pacto, entonces Dios me quita su presencia, me deja en un sueño para no darme cuenta que soy un instrumento del diablo y que piense yo que soy cristiano, atacando y persiguiendo a los cristianos, como Pablo en su momento cuando perseguía a la iglesia y pensaba que servía a Dios. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Yo le tengo horror, le tengo terror a que yo quede con un velo, a que yo quede con un espíritu de estupor, pero todo eso viene de la mano de Dios. Entonces, aquí no hay más que dos bandos, Satanás y Cristo. O soy con Cristo o soy contra Cristo. Y estar contra Cristo es que cuando Cristo predica por medio de un siervo la verdad, el pacto de la cruz, de la muerte, de una separación, siempre hay demonios disfrazados de luz que dicen no es cierto. Eso no es cierto, es legalismo. Acá está la verdad y son los cristianitos falsos, engañados, ya, que son de cada semana, de cada domingo y que tienen, como siempre se lo he dicho, un fruto diferente. Bueno, entonces por eso me gusta profundizar. Entró Satanás en Judas. Y ya le dije por qué, bendito hermano, y por qué lo permitió Dios. Satanás, todo el tiempo que estuvo con Cristo, fue un ladrón, le entró el dios Mamón, que es un principado, y pecaba. Ahora, Dios y Cristo le tuvieron paciencia, porque todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo predicando, nunca lo desenmascaró, nunca le dijo, sino que también Dios permitió a ver si con las prédicas, si con lo que hacía Cristo, hacía un fruto digno de arrepentimiento, como hoy también. Pero ya le dije, ¿por qué Dios nos deja este ejemplo? Para temer, para saber que hoy sigue siendo el mismo Dios y sigue dando este mismo pago. Ahora entró Satanás en Judas por sobrenombre, Judas Iscariote, porque habían dos Judas que seguían a Cristo. Pues el sobrenombre que tenía era Iscariote. Y quiero decirle algo, bendito hermano y bendita hermana, muy importante sobre esto, ¿no? Aunque no es de edificación, pero sí como ciencia, como cultura. En aquel entonces no habían apellidos, como hoy la gente tenemos apellidos. Por ejemplo, yo tengo dos nombres, Luis Eduardo Garibay es mi apellido,
Gómez es el otro apellido. Ahora, en aquel entonces no habían apellidos. ¿De dónde vienen los apellidos? ¿Por qué vienen los apellidos? Bueno, porque cuando había poca población, pues bueno, habían diferentes nombres y se podía identificar a los seres humanos por el nombre de Juan. Ah, ya sé quién es Juan, porque trataban de poner nombres diferentes, no nombres repetidos, para que identificaran a qué persona. Pero cuando se empezó a poblar el mundo, entonces ya no había nombres, empezaban a repetirse los nombres y a repetirse los nombres, y en aquel entonces, antes de los apellidos, empezaban a poner sobrenombres. Por ejemplo, a Pablo le llamaban Pablo de Tarso. Ah, ¿qué Pablo? Ah, el que es de Tarso, el que es de la edad. Ah, entonces lo identificaban, porque ya habían más Pablos. Así de igual manera, habían más Judas ya. Pero para poder identificar a este, por sobrenombre tenía Iscariote. Y así, después de que la población mundial se empezó a extender, los gobiernos empezaron a meter para identificar a las familias y para apellidos. Y luego otro apellido. Y algunos tienen dos nombres, ¿no? Como yo tengo Luis Eduardo Garibay Gómez, porque también los apellidos se repiten muchas veces. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El número 12 tiene simbolismo. Recuerde, en el Antiguo Testamento, 12 tribus. Recuerde, la ciudad celestial, 12 pórticos. Recuerde, en el Nuevo Testamento, 12 discípulos. El número 12 tiene simbolismo refiriéndose a los que alcanzaron, a la iglesia, a los escogidos de Dios. A los escogidos. Ahora, era uno de los que confortaba el cuerpo de Cristo o de los que iba a confortar el cuerpo de Cristo. Dice, y este fue, ahí está la obra de Satanás, fíjense, fue y habló con los principales sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la obra de Satanás? La obra de Satanás, cuando yo tengo un crecimiento espiritual y pongo, como Armando Alducin, por ejemplo, se fue a Enlace, que es una iglesia del diablo, Enlace, una iglesia millonaria, rica, ¿sí? Y cuando peco, cuando empiezo a pecar, entonces voy con los sacerdotes, voy con los representantes de Satanás que se disfrazan de ángel de luz para que me den dinero, y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría a Cristo. De igual manera, hoy, simbólicamente, nos juntamos, los pecadores, yo no soy pecador, los impíos, hacen un Sanedrín, se sientan a consejos para bajar de la cruz a los que verdaderamente han huido, a los cristianos que predican la verdad. Los persiguen como los fariseos perseguían a Pablo, perseguían a Pedro, lo perseguían, lo querían matar, lo querían echar. Esa es la obra del adversario. Recuerde, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, ¿cuál es la batalla? La batalla es contra la iglesia del diablo, no con la de Cristo, hermano. Yo no tengo lucha con los católicos, no tengo lucha con los árabes, no tengo lucha con ninguna otra religión. Yo tengo lucha contra los que en alguna ocasión entraron por la puerta del redil, tuvieron oportunidad y cambiaron la gloria de Dios por la mentira y se volvieron enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Entonces, aquí está ya. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahora, con los sacerdotes y los jefes de la guardia, los romanos. Y recuerde, los pecadores, este pueblo que era pecador, los fariseos, tenían amistad con los romanos, con Herodes, con Pilatos y con los oficiales. ¿Por qué? Porque les daban dinero. Y claro que siempre ha habido corrupción con las autoridades, casi en todos los países, ¿sí? Yo soy narcotraficante, o soy secuestrador, o soy ladrón, pero un policía me cacha
y ¿sabes qué? Cuídame, ahí te voy a dar 20,000 pesos a la semana, pues, claro que lo corrompo, ¿verdad? Y cuídame. Y lo que yo te diga también lo vas a hacer. Bueno, entonces, aquí tanto los sacerdotes, los fariseos, que enseñaban la palabra, que decían conocer a Jehová, ¿sí? Se pusieron de acuerdo junto con Judas y junto con la guardia para ver cómo Judas iba a entregar a Jesús. Ellos se alegraron cuando vieron que Judas les estaba diciendo, porque acuérdense cuántas veces lo habían querido agarrar, pero Jesús iba a lugares secretos. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Aquí está también, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué voy a entregar a Cristo? ¿Por qué me voy a unir a los que se disfrazan de ángeles de Dios? ¿Por qué? Acuérdense que Judas ya tenía en su corazón el daño del dinero, de la avaricia. Ya lo tenía. Y también quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esa maldición es un daño muy grave. Bíblicamente se lo voy a decir por qué. Hay una enseñanza en Eclesiastés que dice que las riquezas que Dios le permitió a Satanás aquí en este planeta Tierra son temporales, pero las maneja Dios. Y en Eclesiastés dice también que Dios, al que le quiere dar, hacer rico en este planeta Tierra, con bienes materiales, proviene de Dios. Que proviene de Dios. Pero ¿sabe qué dice en Eclesiastés? Que a los que Dios permite ser ricos, también les da la maldición para no poder disfrutar de esas riquezas. Y voy para allá, ¿eh? Usted medite en esto. Bendito hermano y bendita hermana. Dígame, qué rico no tiene hijos, drogadictos, hijos alcohólicos, hijos depravados, tanto artistas como empresarios, y ellos mismos llevan una vida horripilante, casados 4 o 5 veces, se matan, pelean herencias. Y dígame si eso es disfrutar de las riquezas. Al contrario, le voy a dar un testimonio también que Dios me permitió estando en el mundo. Antes de ser cristiano, pues como casi todos teníamos la enfermedad de la avaricia, de querer poder, de querer riquezas. Y yo era uno de ellos. Y yo recuerdo que pues el trabajo que tenía me rendía, ¿verdad? Era un trabajo, como dicen aquí en México, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y era un poco tranza yo para hacer dinero. Entonces empecé diciendo yo, ¿verdad? Primero, humildemente, el día que me casé, porque yo me casé por el catolicismo, yo me conformo con una casita chiquita, de 4x4 para vivir con mi esposa. Con eso me conformo, con que sea mía, ya con eso. Bueno, tuve el terrenito y dije eso y ya. Y dejo de transar. Y me retiro y me voy por la derecha. Porque por la derecha no tenía yo posibilidad, porque no fui profesional, ni tuve una empresa ni nada. Sino que toda mi juventud la derroché en el alcohol y en la vagancia. Bien. Cuando me casé quise cambiar, ¿verdad? Pero todavía era católico. Entonces, empecé a transar, a trabajar y a transar. Hice el cuartito y dije, no, ¿sabes qué? El terreno es más grande, hice este cuartito, pero ahora quiero, ¿sabes qué? No, yo creo que vamos a hacer otro para que sea la cocina.
tuve la cocina y una vez que te dije, no, 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 ahora voy a hacer un cuarto, otro cuarto, y así, no disfruté y empecé a afanarme y no había llenadero. Mientras más tenía, más quería. Ahora, tuve el primer piso, que estoy hablando de esta construcción, antes de ser cristiano. Pues aquí en este cuarto donde estoy es uno de los que le digo. Terminé esta construcción y ya tenía yo para vivir con mi esposa, pero bien, con una cocina grande, con un baño, con 2 cuartos de buen tamaño, con sala, con comedor, ya. Entonces dije, no, 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 no. Ahora, en lo que es la azotea, voy a levantar otro piso para poner un negocio. Quiero hacer un salón de fiestas infantiles. Y la casa no la disfrutaba, estaba afanado, más y más. Y es una enfermedad, ¿eh? Es una enfermedad que no nada más a mí me pasa, hermano. Ahora, hice el salón, lo terminé, fue un salón de fiestas infantiles por un tiempo y todavía dije, no estoy tranquilo como el del granero. Ahora voy a hacer otro piso allá arriba, voy a hacer una terraza para nosotros, para cuando venga la familia, tengamos donde hacer una carne, tengamos donde hacer. Quiero hacer una terraza con vegetación seca, con muebles bonitos, con piso bonito, con ventanales. Quiero hacer una terraza techada arriba, con policarbonato para que entre luz y con bien adornada. La hice y no disfrutaba lo que ya había hecho por estar afanado, por traer dinero y no disfrutaba. La terminé y una vez terminado dije, no, voy a hacer un departamentito arriba por cualquier cosa para que mi papá se venga, ya está viejo, voy a hacer un departamentito arriba y no disfrutaba nada. Y una vez que terminé, entonces decía, no, la tele que tengo la voy a cambiar, la sala que tengo, y ni siquiera disfrutaba la sala cuando ya la quería cambiar por una mejor cual. Y hermano, ¿sabe? Todo el tiempo, todo lo que Dios me permitió en la carne, créamelo, no lo disfruté. Sí, llegaba un fin de semana, me sentaba a ver la pantallota, ¿verdad? Me sentaba a tomar una cerveza, me sentaba con los amigos, pero créame que no lo disfrutaba. Es algo horrible. Ahora, menos en este camino, menos cuando yo hice un pacto con Dios, cuando llegué a un crecimiento y cambio su gloria. Podré tener todas las riquezas, pero Dios no me va a dar la facultad, porque así lo dice en Eclesiastés, para poderlas disfrutar. Y es una carga donde voy a vivir con avaricia, donde yo ya tengo suficiente dinero como los políticos, por ejemplo. Yo me pongo a ver un político, ¿no? Me pongo a ver, por ejemplo, como el presidente Maduro, como muchos senadores, como Alito y muchos otros, que tienen 2,000 o 3,000 millones de pesos ya en propiedades en el banco y que aún siguen con el poder, aún dicen más y más, y en vez de decir, ya párale, voy a disfrutar mi dinero, voy a irme a una casa de playa, voy a disfrutarlo con mi familia, me aparto no lo hacen, hermano. Si están enfermos de poder, ¿para qué? Pues es un fruto que Dios manda. Pero sobre todo, a los que tuvieron un crecimiento espiritual, sobre todo, para ellos es la maldición. Bueno, entonces, aquí está. Judas ya tenía dinero, ya había robado, ya tenía 3 años, ya había acumulado. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba ahorrando? Pues porque como seguía a Cristo, no podía darse el lujo de estar comprando cosas, porque Jesús lo iba a ver. Él ya tenía planeado algún día estar robando y apartarse algún día. Pero todavía no estaba contento con lo que tenía y aún quería más. Bueno, dice, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió cuando le dieron las monedas de plata y buscaba una oportunidad para entregárselo. Bueno, todavía no se lo daban, ¿verdad? Se lo iban a dar hasta que lo entregase. Igualmente, aquí, Satanás a mí me dice
¿sabes qué? Ahorita le voy a decir a qué lleva esto, porque todo tiene una enseñanza espiritual y un conocimiento para el día de hoy. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitió practicar su bendita obra de amor a los 2 años, que Dios me llamó y me permitió empezar a practicar el Evangelio, el dar palabra, Dios me empezó a utilizar 3 años y empecé a llegar como primogénito a muchas vidas y empecé a tener la congregación de Cristo que me prestó con 25, 28 personas o así, y que las iglesias que estaban cerca de mí, cuando escuchaban lo que predicaba, porque yo salí de una de esas iglesias que estaba cerca y Dios me permitió cerca de esa iglesia esta congregación, no en una casa, no, sino en la calle, y ahí nos juntábamos al aire libre en un pedazo de jardín, ¿sí? Ellos tenían sus congregaciones y cuando escuchaban que yo predicaba la cruz, que yo predicaba la verdad, que predicaba y quitaba el fundamento de ellos, porque también gente que tenían ellos venían a buscar palabra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, quisieron hacer un trato conmigo. Se lo digo delante de Dios, delante de Dios se lo digo. Vino un representante y me dijo, ¿sabe qué, hermano Garibay? Le dije, dígame. Dice, queremos hablar con usted los representantes de la iglesia Fundación Emanuel, donde Dios me había permitido recibir el Evangelio y que yo estuve un tiempo ahí y que después me salí porque pecadores. Y cuando empecé a predicar diferente, me atacaban. Pero cuando vieron que no podían, entonces me dijeron, queremos hablar con usted. ¿Sí? Fui con la esperanza de que se arrepintieran. Fui con esa esperanza. Y me estaban esperando como 4 o 5 representantes, ya pastores, y me dijeron, hermano, usted salió de aquí, nosotros lo amamos, ¿por qué está por otro lugar? El representante vino porque venía un representante de los grandes, ¿verdad? Yo estaba en Fundación Emanuel, el que fundó esa iglesia fue Cristo Claro, pero por medio de un señor llamado Jaime Guerrero, que ya lo durmió Dios y Cristo Jesús, y creció, era un colombiano él que estuvo aquí en México detenido en Lecumberri, y ahí recibió a Cristo. Y se extendió el Evangelio por toda Latinoamérica. De hecho, sigue siendo una iglesia a nivel latinoamericano. Tiene dinero. Y me dijo, ¿sabe qué? Quiero decirle como testimonio que a los 3 años, donde Dios me permitió estar dando palabra, yo estaba en prueba, hermano. Yo seguía en prueba. Yo tenía mucha necesidad económica. En aquel entonces Dios me mandaba lo justo, porque cuando Dios me llamó me aterrizó, me dejó sin nada, me dejó más que con esta casa, pero no había para el mantenimiento, no había para darle a mi esposa, no había para darle a mis hijos más que lo necesario, muy pobremente. Entonces Satanás vio la oportunidad, ¿verdad? Y llegó a mi vida por medio de ellos, y me dijeron, ¿sabe qué? Vino uno de los representantes que viene cada mes a vernos, que eran los que andaban pues por todo el mundo y viendo como apóstoles, ¿verdad? Y me dijo, dile a Garibay, porque me conocía, que vuelva para acá y que le vamos a participar de los diezmos y de las ofrendas que están entrando. En pocas palabras, me estaban ofreciendo un sueldo muy cuantioso, por cierto, pero me dijeron, y usted va a dar palabra, hermano, y le vamos a dejar el púlpito, pero va a enseñar lo que viene y las enseñanzas que nosotros damos, que no eran las enseñanzas de la cruz, que era un engaño, que eran palabras persuasivas. Y yo le dije, no, hermano, ¿a quién voy a agradar? ¿A Cristo o a los hombres?
Le digo, ustedes no están en la verdad, hermano, arrepiéntanse. Ustedes, entonces, así bendito hermano y bendita hermana, pues a mí en su momento Satanás me decía, mira, sal del problema, porque en ese entonces mi esposa ya estaba a punto de dejarme, precisamente por la situación que teníamos económica, por la situación que venía, mis padres también ya me veían en una situación totalmente abajo. Y yo se lo digo para gloria de Dios, hermano, porque Dios me amó, porque Dios nunca me dejó, no para gloria mía. O sea, siempre Dios nunca me desamparó. Y fue más fuerte la palabra que ya estaba en mi corazón y que Dios me recordó varios pasajes para darme cuenta que era una tentación, que era una astucia para, fíjese bien, para entregar a Cristo, para matar a Cristo, para entregarlo. Porque si yo hubiera hecho eso, ya a las ovejitas que me hubiera encargado Dios, ya no iba a ir a presentarles al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo falso y engañoso. Espero ser, bendito hermano, claro en esto. Y recuerde, cualquier duda que usted tenga, yo puedo ampliar las enseñanzas y los testimonios que Dios me manda con varios versículos bíblicos sobre instrumentos, sobre Satanás, cuál es el fruto y por qué nos volvemos en contra. Por eso dice la bendita palabra que o somos luz o somos tinieblas. O somos para edificar o somos piedras de tropiezo. No hay para más. Ahora, y entonces se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Sí, porque recordemos que el pueblo, la muchedumbre, cuando Jesús hablaba, no podían entregarlo porque eran muchos y el pueblo creía en él. Entonces, Judas sabía, ¿verdad?, en qué momento se quedaba únicamente con sus discípulos, en qué lugar oraba y buscaba una oportunidad y así quedó con ellos. Bueno, dice en el 7, ¿verdad? Ya estaba acercándose la hora, faltaba poco para que Cristo Jesús fuese a la cruz. De hecho, todo esto que pasó y que vimos, bendito hermano y bendita hermana, cuando subió en un burrito a Jerusalén, recuerde que subió en la fiesta que se hacía cada año llamada la Pascua o los panes sin levadura, que ya Dios me permitió profundizar esa enseñanza. Ahora, recordemos que se hacía cada año. Este fue el último año que Cristo Jesús subió a esa fiesta, porque en esa Pascua, una vez, recuerde que es muy importante recordarle esto, ¿sí? La Pascua que se llevaba cada año en el pueblo judío y hasta la fecha de hoy la siguen haciendo los judíos, se daba lugar exactamente al día y en la hora que Dios había sacado en la antigüedad 1500 años antes aproximadamente o mil y fracción de años antes de Jesucristo, que Dios, cuando sacó Dios al pueblo judío del imperio de Faraón, ¿sí? Y exactamente cada año, el mismo día que salieron, a la misma hora, que, eh, que sacrificaron el Cordero Pascual, exactamente ese mismo día y a la misma hora tenían que sacrificar el Cordero Pascual y comer panes sin levadura, panes amargos, como ya les expliqué, cada año. Ahora, exactamente nuestro Señor Jesucristo, cuando fue entregado, fue a la misma hora, el mismo día, el mismo mes, que cuando el primer pueblo de Egipto fue libertado de la esclavitud de Satanás, de Faraón, porque de igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, Cristo Jesús nos vino a libertar del imperio del diablo. Así que por eso le digo que ya, porque estaban preparando, recuerde que cuando Cristo Jesús subió, estaban preparando ya la fiesta de la Pascua, la estaban preparando, más no era todavía, la estaban preparando. Entonces ya estaba cerca
porque ese mismo día, un día antes, Cristo Jesús fue aprendido. Toda la noche, como lo vamos a ver, fue maltratado, y al día siguiente, a la misma hora que Dios pidió el Cordero Pascual, a la misma hora, Cristo Jesús fue crucificado. El mismo día y a la misma hora, entre las dos tardes, como lo vamos a ver. Bueno, entonces dice, llegó el día de los panes sin levadura. Ya, llegó el día. Era jueves, se quedan 7 días, ¿sí? En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí está lo que le decía. Desde el Antiguo Testamento, y le voy a profundizar un poquito del Antiguo Testamento, porque todo es enseñanza, hermano, todo es para edificación. Las profecías benditas que Dios permitió desde el Antiguo Testamento. Mire, una vez que hubo 9 plagas en Egipto, las cuales dejó devastado a Egipto en ganado, en siembras, en lluvia y en todo, la última plaga fue esta, y Dios mandó al pueblo: cada familia y cada persona tómese un cordero pascual, un cordero, ¿sí? Un cordero, sin mancha, un cordero no enfermo, un cordero joven, y lo van a sacrificar. Y la sangre la van a invertir en un lebrillo, y con hierbas de hisopo, van a hacer como una brocha, ¿verdad? Con hierbas de hisopo, van a agarrar el lebrillo, van a mojar el hisopo, y en el dintel de cada puerta de cada casa van a poner la sangre en el dintel, ponga atención, en el dintel, que es el marco. Las puertas en aquel entonces eran de madera muy gruesa. No eran como hoy esta puertita, ¿verdad? No, eran vigas, era madera gruesa, el marco y la puerta. Ahora, la van a poner no en la puerta, sino en el dintel, en el dintel. ¿Y qué era el dintel? Bueno, en aquel entonces, pues para poder hacer una puerta, eran 2 vigas con una cruzada para poder, ya representando también la cruz, que era una viga, que era donde Cristo Jesús derramó su sangre, y claro que esa cruz ha de haber quedado empapada de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ese cordero tenían que poner con hierbas de hisopo, porque era la señal, así dijo Dios, esa es la señal para que la última plaga, que es la más fuerte, que va a matar a todo primogénito de Egipto y a todo primogénito que cuando pase la muerte, ahí habla de muerte, ¿verdad? Lo que yo le decía, separación. Cuando pase la muerte y la muerte vea la señal en el dintel, va a pasar de largo y no va a haber muerte. Pero todas las casas que no hayan participado del sacrificio de un cordero pascual y ya hayan puesto la sangre, va a haber muerte de todos sus primogénitos. Ahora, el cordero tenía que ser sacrificado, tenía el pueblo que comerse la carne antes del amanecer, ¿sí? No tenían que dejar carne, y si la familia ya estaba satisfecha y ya no podía comer carne, y la familia era de 3 o 4 y no podían terminarse, tenían que quemar la carne y no quedar nada de carne para cuando viniera la luz, el amanecer. Y así, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, Cristo Jesús dijo: el que no come de mi carne, para ir introduciendo su muerte, para ir introduciendo esta enseñanza, decía: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. Vamos a ver quiénes comieron de su carne y quiénes participaron de su sangre, los que se sentaron a la mesa en la Santa Cena del Señor, que vamos a profundizar, si Dios quiere, esas enseñanzas. Ahora, le voy adelantando. ¿Qué es comer de su carne? ¿Qué es comer? Bueno, Cristo Jesús, su comida que él tenía era crucificar la carne, era no militar en la carne, era andar en el Espíritu, y era consagrar su vida y no hacer ningún pecado. Ahora, yo quiero esa comida, voy a crucificar mi carne,
no voy a pecar, no voy a ser un ser carnal y mi sangre es para Dios, es para Cristo, es para derramarla a Cristo Jesús. Ahora, desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizando Dios por medio de esta fiesta de los panes sin levadura, proféticamente, para que Dios ya tenía preparado para que llegara nuestro Señor Jesucristo a regresarnos lo que habíamos perdido en el Edén, a regresarnos. Bueno, entonces, ya le hice yo una introducción, bendito hermano y bendita hermana. ¿Ah? Entonces dice, ¿verdad? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, porque así era cada año. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, ir y preparar la Pascua para que la comamos. Ahora, fíjese bien, meditemos en esto. ¿Por qué Jesús ya no fue a la fiesta de la Pascua que se hacía conforme Dios lo había mandado y viene a traer una Pascua diferente? Porque la Pascua que Cristo Jesús trajo no fue ya en el templo, fue en un aposento alto y no fue conforme a los rituales y a los cultos que se hacían de poner tiendas de campaña 7 días, de participar de un cordero físico. Cristo Jesús no lo fue a ofrecer, Él se ofreció a sí mismo. Ahorita voy para allá. ¿Por qué Cristo Jesús ya no hizo los cultos y los rituales que se hicieron por años? Porque venía a traer un nuevo pacto, un nuevo testamento, un pueblo nuevo. Mandamientos, no quitó la ley, pero mandamientos más profundos y de más amor, y de más amor. ¿Por qué vino a quitarlo primero? Porque dice en Hebreos que lo primero fue una sombra, una preparación desde que entró el pecado. No fue lo verdadero. Lo verdadero fue cuando Cristo Jesús vino a la cruz. Entonces, ¿qué dice? Vino a quitar el templo, vino a quitar los cultos, vino a quitar el velo, vino a quitar los candelabros, vino a quitar las mesas de los panes de propiciación, vino a quitar el arca del testimonio de acacia, porque una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, después el arca ya hasta el día de hoy está perdida. Nadie sabe dónde está. Ya no está el templo, ya no están los sacrificios que se hacían, ya no está nada de eso. Vino a traer el pacto nuevo. Y como dice la bendita palabra, ¿verdad? Cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo, al hijo de la promesa, para probar Dios a Abraham, y que Abraham fue y llevó a Isaac al monte de Moriah para sacrificarlo delante de Dios. Y cuando su hijo le dijo, papá, está la hoguera, está la leña, está todo, pero ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y él tomó al muchacho, lo empezó a amarrar y le dijo, fíjese lo que le dijo, esto viene en la Biblia, le dijo, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Perdón, hermano, es que me estaba dando un calambre. ¿Sabe qué es esto de Dios proveerá? Estaba profetizando a Cristo. Dios proveerá. Y sabe que cuando Abraham estaba a punto de degollar a Isaac, hubo una voz de un ángel que dijo, detente, porque ya vi que temes a Dios. Y que en ese momento apareció un carnero trabado y enredado en sus cuernos en un matorral. Y que el muchacho ya no fue, y eso fue lo que sacrificó Abraham. Ya desde el Antiguo Testamento, con todos los sacrificios que se hicieron, profetizaban a Cristo. Eso del Cordero Pascual, que cada año profetizaba a Cristo, que nos iba a traer una libertad, ya no de Faraón, ya no de una ciudad física, sino del diablo. Y los fariseos y los pecadores no pudieron entender esto.
Así que hoy la Pascua la vamos a ver como debe de ser. Y la voy a profundizar. Porque quiero decirle, le voy a ir adelantando de una vez, que muchas iglesias participan todavía y hacen lo que ellos dicen en la Santa Cena del Señor. A mí me tocó en la iglesia donde yo estaba, hacían, simbólicamente daban un vasito de señorial o de jugo de naranja, simbolizando la sangre, y daban un pedazo de pan y lo hacían. Hermano, eso no lo quiere Dios. Yo, si Dios me lo permite, voy a profundizar entre hoy y mañana esta bendita enseñanza, versículo con versículo, y deshebrándolo y concordando con versículos bíblicos para que Dios quite el engaño de Satanás. Bueno, entonces Jesús envió a Pedro, le preguntaron, fíjate bien, en Mateo le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿dónde va a ser la Pascua? Según San Mateo, aquí lo dice diferente, ¿verdad? Entonces, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora, Pedro y Juan ya tenían conocimiento, tenían 3 años y medio, que Cristo Jesús iba a quitar lo primero y a establecer lo segundo. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ya sabían que ellos no iban a ir a Jerusalén, que no iban a ir de hecho Cristo Jesús ya no. Acuérdense que cuando vimos hace 4 o 5 enseñanzas sobre la mercadería, ¿qué estaban vendiendo? Estaban vendiendo ovejas, palomas, bueyes, porque estaban preparando la Pascua. ¿Qué se ofrecía cada año? Sacrificios a Dios. Ya preparando y profetizando que Cristo Jesús iba a ser entregado para quitar el pecado del mundo. Pero ellos no entendieron la sombra. Ahora, allí, los que siguieron a Cristo ya habían comprendido que no tenían que ir a lo que Dios mandó por siglos, sino que venía Cristo Jesús a quitarlo primero para establecer lo verdadero. Entonces, ellos ya sabían, Pedro y Juan le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Porque era en Jerusalén. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde va a entrar él. ¿Sabe que todo tiene simbolismo, hermano? ¿Sabe que la bendita palabra dice meditar de día y de noche, meditar de día y de noche en este libro de la ley? ¿O usted cree que el cántaro y este hombre no tengan una enseñanza? Que sea coincidencia. Que Dios haya dicho, para hacer más amena la historia. No, hermano, no. Todo tiene simbolismo. Mire, al entrar a la ciudad, primero al entrar a la ciudad, ¿cómo entramos hoy en la ciudad? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que a mí viene, yo le abriré y entrará. ¿Cuál es la puerta para ser ciudadano o conciudadano de Cristo Jesús, de la ciudad de Salem? Que Jerusalén significa Shalem, y Shalem o Jerusalén significa pueblo de paz, tierra de paz. Y que Cristo Jesús dijo, la paz les dejo, la paz les doy. La reconciliación de Dios con el mundo por medio de su muerte. Ahora, cuando yo me bauticé, antes de bautizarme conforme al Evangelio, conforme a la verdad, yo era del mundo, era mexicano. Pero en el momento que Dios me llamó, al morir, al sepultar mi carne, lo que fue nacido de carne, carne fue, dejé de ser mexicano y la bendita palabra me hizo pueblo de Dios. Y me trasladó del mundo, de la Ciudad de México, me trasladó y me trasladó a la ciudad que no se puede palpar, al monte que no se puede palpar. Entonces, por medio del bautizo, entré a esta ciudad. Ahora, claro que en esta ciudad, cuando entré, me encontré a muchos hombres que tenían un cántaro lleno de agua, que el cántaro de agua es la llenura del Espíritu Santo, es el sacerdocio hoy. Porque la bendita palabra nos dice que nosotros somos cántaros,
que somos vasijas, que somos vasos para ir a dar de beber. ¿Y qué es la bebida? ¿Y qué es la comida? Porque recordemos que Cristo Jesús, cuando hizo la multiplicación de los peces, ¿a quién mandó a repartir? ¿A quién mandó a dar, a sustentar? A sus discípulos. A los otros los sentó y a sus discípulos les llenó las canastas donde no se vaciaron y repartieron. De igual manera, una iglesia, alguien que está en la ciudad de Jerusalén, la celestial, los que estamos en paz con Dios, los que somos de arriba, hermano, y no pecamos, tenemos la canasta llena, los cántaros llenos de agua para ir a dar al sediento. Recuerde en San Mateo lo que dice, ¿verdad? Y lo que ya vimos en San Lucas. Porque cuando tuve sed, no me distes de beber. Porque cuando tuve hambre, no me distes de comer. Porque cuando me viste desnudo, no me vestiste. Porque cuando me viste enfermo, no me curaste. Porque cuando me viste en la cárcel, no me visitaste. Y le van a decir, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos pequeños, a mí me lo hacías. Ahora, la iglesia que tiene el Espíritu Santo es una guía. Y el agua, ¿qué representa? Un cántaro con agua. El agua, como dice la bendita palabra, bienaventurado el que tiene sed, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Fíjense, sed de justicia. Ahora, el hambre es aquel que toma su cruz, es aquel que lo deja todo por venir a escuchar la palabra. Ahora, la sed es decir, Dios ya me dio un mandamiento, pongo diligencia para irlo a hacer y a practicarlo. Esa es la bebida. La justicia es que una vez que viene el mandamiento, lo empieza a practicar. Hambre y sed de justicia. Porque la palabra justicia viene de justo. Y la palabra justo es aquel hijo que es obediente y se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando proféticamente, y todos los simbolismos que Dios pone, tiene un hombre, fíjese bien, ir a la ciudad y los saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. De igual manera, hoy, ir a la ciudad, ¿qué es? Bautízate. Entra por la puerta del redil y yo, si lo hiciste con un corazón sincero, te voy a poner un nombre que te vaya. Seguirle. Claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero Pablo, ¿qué dijo? Imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Síganme. Seguirle. Dice, hasta la casa donde entrará. Que hoy la casa, vamos a ver si lo hice aquí. Así sí lo dice en el versículo 12. No me voy a adelantar. Bueno, entonces, ¿por qué habla de un aposento alto? Porque ahorita vamos a ver el simbolismo. Bueno, fíjese bien lo que dice. Entrar a la casa y decirle al padre de familia de la casa. El maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Bendito hermano y bendita hermana, este versículo está muy profundo, ¿eh? Voy a tratar de explicarlo, ya me queda poco tiempo. Vamos a empezar. Fíjense, el padre de familia de casa es como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan. Es la iglesia que Dios ha puesto como nodriza. Claro que la bendita palabra dice, a nadie llamen padre aquí abajo, solamente un padre tienen, sí, pero un padre espiritual, un padre que tiene sabiduría. Pero a nosotros nos ha dado la potestad como siervos de poder decir, hijos, yo aquí les digo a todas las ovejitas, hijo, hija, ¿cómo estás? Representando siempre al padre principal. Pero Dios nos ha dado esa potestad de ser una nodriza. Ahora, el padre de familia es aquel puesto por Dios, sea apóstol, maestro, profeta y la iglesia. Ahora, fíjense, decirle al padre de familia de esa casa o de esa congregación. Porque, recuerde, la casa es el templo que Cristo Jesús vino a levantar con su sangre. Dice, el maestro te dice, o el Señor te dice, o tu maestro te dice. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Comer la Pascua, comer el Cordero Pascual. ¿Dónde está? Y aquí, bendito hermano y bendita hermana,
si Dios nos los permite, mañana vamos a concordar esto de comer la Pascua con el versículo que dice el 12, porque es muy importante poderlo concordar y poder discernir la enseñanza tan maravillosa que Dios nos manda a los que no pecamos, porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo le mando un abrazo y el beso de los con los santos. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.